tema de hoy vamos a tratar directamente sobre el nuevo orden mundial. Sabéis que es una frase que está últimamente muy divulgada. Muchos políticos hablan sobre el nuevo orden mundial y hoy veremos un poco qué engloba esta frase en verdad, qué hay detrás de todo esto. Y como veis vamos a tratar 4 aspectos relacionados con el tema: mensajes y símbolos en el billete de $1, el poder de la masonería, el very cheap, que sé que algunos de vosotros ya sabéis qué es, y la carta de las 3 guerras mundiales. Vamos a empezar con una primera vista, como introducción, que está escrito por el señor Sir Michael Howard. ¿Lo veis bien lo que dice desde aquí? Sí. ¿Sí? Él hablando sobre temas de conflictos bélicos en general, este señor, que es eminente historiador militar británico, llega un momento en que expone una frase que dice: el optimismo sin límites, por no decir fantástico, de dicho programa reside en el mito estadounidense de que la humanidad sería pacífica y democrática si no hubiese sido, como Michael Howard lo resume, atención a esta frase, inducida a error por ideologías equívocas o gobernada por dictadores corruptos y diabólicos. Vamos a ver un poco si esta afirmación es exagerada o es cierta. Dictadores corruptos y diabólicos. Este señor es importante, ¿eh? No creáis que es cualquier cosa. No, el del billete no, ¿eh? Vamos a hablar directamente sobre los mensajes y símbolos del billete del $. Y primero de todo, os quisiera comentar que, bueno, este es el típico anverso del billete del $. Supongo que todos habéis tenido montones en vuestras manos. Pero no vamos a centrarnos en esta cara del billete del $, sino que lo que vamos a hacer es ver la otra cara. Pero bueno, lo iremos viendo con detalle. Primero quisiera explicaros alguna cosilla. Resulta de que este billete, en su anverso, tiene un sello que es conocido como el Gran Sello, y que luego veréis qué es. Resulta de que este sello se preparó secretamente en una mansión en Massachusetts, en un sitio llamado concretamente Cambridge, a finales de 1775. Y parece ser que fue, según historiadores, un esfuerzo conjunto de un comité entre cuyos miembros estaban, y ahora vamos a ver, ¿conocéis a Benjamin Franklin? Sí, ¿no? ¿El inventor de qué? ¿Lo recordáis? Del pararrayos, sí señor. ¿Estás bien tu historia? Y yo no sé si veis algo aquí. ¿Veis lo que pone aquí? Sí. Benjamin Franklin era un reconocido masón. Esto es una página oficial, o sea, no es ningún montaje ni ningún invento, ¿eh? Y bueno, ¿qué más os puedo decir de este señor, el inventor del pararrayos? Pues vamos a ver otra vista de él. Aquí lo tenéis muy claro, el símbolo de su logia. ¿Os fijáis qué símbolos tan extraños? Un águila o algo parecido a eso, flamígera parece, y en medio un triángulo con un ojo. Y bueno, nos dice de qué logia pertenecía, y bueno, aquí da muchos datos al respecto, ¿no? No es ficción, este señor era masón. Y esta, ¿sabéis qué es? Su tumba. ¿Veis alguna cruz aquí? ¿Estáis acostumbrados a ver tumbas que lleven esto encima? ¿No? En España no es tan frecuente, pero en toda la zona de Estados Unidos, donde la masonería ha apretado muchísimo, aparecen estas tumbas así. Luego hablaremos un poco. Fijaros en su forma, ¿eh? Pensad que en esa época, ¿cómo fue creada Estados Unidos? ¿Alguien lo sabe? ¿Quién fue a Estados Unidos, a colonizar Estados Unidos? Eran gente que, huyendo de un catolicismo perseguidor aquí contra el mundo protestante, quisieron libertad y se fueron a cruzar el mar.
y eran gente muy devota, muy cristiana. Eran los momentos de esa independencia, ¿no?, que querían ellos de Estados Unidos respecto a Inglaterra. Y era un mundo realmente religioso. ¿Y cómo puede ser que en esas tumbas no haya ni una cruz? Ya hablaremos un poco después de por qué tienen esta forma, esta tumba. Y vamos a hablar también de este otro personaje. ¿Sabéis quién es? Yo no, parece que diga yo no. ¿No sabéis nadie quién es? ¿Washington? Sí que lo saben. Sí, señor. George Washington, el primer presidente del gobierno de los Estados Unidos de América. ¿Veis qué bonito que va, muchacho? ¿Sabéis qué es esto que luce? Un traje torero. No, no es un traje torero. Es la vestimenta oficial que usan dentro de las logias. Esto es una logia, un templo masónico. No sé si os fijáis en los detalles del suelo. Compás, escuadra, dos columnas, que siempre están dos columnas. ¿Esto qué es? Escuadra. Escuadra. Y él aquí lleva un montón de símbolos. Bueno, todo esto es lo que ellos lucen cuando entran en estas logias. Son una serie de rituales que hacen. Esto lo llaman el mandil. Vamos a ver otra foto de este señor. Aquí va más guapo aún, a todo color. Y ya veis. Víctor, una pregunta. ¿Es cierto que la masonería surgió de entre la gente de la construcción? Sí. ¿Es así? Pues me lo dijeron hace poco. Sí, sí, sí. Toscano mismo, que es hermano nuestro y que está en la construcción, me dijo, hoy los paletas son vistos más o menos, ¿no? Pero la gente de la construcción, me refiero a los grandes ingenieros y todo eso. Sí, sí, y ahí sí. nació la... Eran- No, lo que dijiste, compases, escuadras y todo ese tipo de cosas. Eran- Las columnas. Eran no el típico albañil que ahora podíamos encontrar en una obra, Sí, sino arquitectos. sí, sí. Gente que sabía bastante lo que hacía cuando delineaba, ¿no? Ujú. Pues de ellos es su origen, aunque no se remite allí. Va mucho más lejos. De esto hablaremos un poquito si queréis después, ¿vale? Pues, ¿qué más vemos de este señor? Vamos a hacer un poco de historia. Hay alguien, historiador, el señor que hemos dicho antes, Michael Howard, que dice, y esto es muy interesante y sorprendente, parece ser, cuando hicieron ese sello, cuando estaban todos reunidos allí, en Massachusetts, que les ayudó la extraña intervención de una persona misteriosa cuya identidad y nombres reales desconocemos. No se sabe nada. Se referían a él como el profesor. Se trataba de un hombre anciano que poseía unos conocimientos extraordinarios sobre los acontecimientos históricos del siglo anterior, como si los hubiera presenciado. Cosa extraña, ¿no? Momentos antes de abandonar la reunión, el profesor predijo que América ocuparía pronto el lugar que le correspondía como una nación nueva, reconocida por todos los gobiernos del mundo, y que estaba destinada a representar el papel más importante en la transición de la era de Piscis a la de Acuario. Esto lo dijo este señor, este profesor. ¿Sabéis qué es esto de la era de Piscis a Acuario? ¿Os suena de algo? De la canción, ¿no? Sí. La canción de la era de Acuario. Pues bueno, es otra forma de que suene. Esto está sacado de la astrología. Sabéis, en el mundo místico de la masonería, satánico incluso, la astrología tiene muchísimo que ver. Y ellos dividen las etapas de la historia de la humanidad en signos del zodíaco. Entonces dicen que cada ciertos años cambia el signo zodiacal, y este señor, que debería conocer muy bien de todo esto, que no se sabe quién era, pero que parece ser que vivió muchísimo y con mucho conocimiento, sí sabía. Por cierto, Benjamin Franklin, el señor que hemos visto antes, pertenecía a la logia llamada de San Juan. De logias hay muchísimas, las que queráis. Podríamos hablar bastante al respecto de todo lo demás que hay por allí, luego entraremos en algún detalle más, porque normalmente pensad en que cada cosa que veis donde aparecen señores así, tiene una simbología especial. El 20 de junio de 1782, el Congreso norteamericano aprobó por unanimidad el diseño del Gran Sello de los Estados Unidos de América. Muchos años después, concretamente en 1945, como culminación, hubo un presidente. ¿Os suena Franklin Delano Roosevelt?
sí, es verdad, un presidente muy conocido del gobierno de Estados Unidos, ordenó imprimir el gran sello en la parte posterior del billete de $1. Y ahí lo vemos. Bueno, primero vemos, ¿sabéis qué es? La tumba de este señor, George Washington. Y veis también que tiene una cruz. ¿La veis? No, ¿Es que no? No está la cruz. ¿Qué forma tiene esto? Un obelisco. ¿Y lo de antes que hemos visto qué? También, ¿no? Por cierto, no sé si os habéis fijado, parece del Barça. Exacto, el escudo del Barça. Están todos implicados. Esperemos que no lo sea. Vamos a ver la siguiente toma. Y aquí tenéis lo que ellos denominan el gran sello. Es este. También es cierto que este forma parte de él, pero básicamente cuando hablan del gran sello se están refiriendo siempre al de la pirámide. Y bueno, el señor Roosevelt curiosamente también era masón, de casualidades de la vida, y era miembro de la logia de Shriners, o Shriners, algo así, no sé cómo se pronuncia en inglés, ¿si alguien lo sabe? Este es el señor Roosevelt, lo tenéis visto supongo, ¿no? De documentales y cosas así. Vale. Aquí está donde aparece las logias implicadas, donde él pertenecía, etc. Vamos a ver otra toma y vamos a empezar a entrar un poco en detalles. ¿Sabéis? Esto que veis aquí, si una persona no sabe nada y coge un billete de $, ve esto y ¿qué? ¿Creéis que entiende algo? Se queda igual, ¿no? Ve una cosa aquí, a ver, como mucho, ¿qué podéis pensar si veis esto? Una pirámide puntiaguda que hay que tener cuidado en no pegarse con la punta. Por si acaso, y sentarse, ¿no? No parece que tenga que ser el ojo de Dios, ¿no? A ver, a mí me Aparentemente. enseñaron, subiendo como niño en una escuela nacional donde el catolicismo imperaba muchísimo, que un ojo con un triángulo alrededor simbolizaba la Trinidad. ¿A vosotros también os lo enseñaron en el catecismo, en la iglesia, supongo, no? Pues yo quizás sería el único concepto que pillaría si no supiera nada más. Pero vamos a ver realmente qué hay detrás de todo esto y veremos cómo curiosamente todo esto son símbolos. Vamos a empezar con el de la pirámide. Y yo no sé si sabéis que curiosamente cuando se firmó el Tratado de la Constitución de Estados Unidos, la Declaración de Independencia, mejor dicho, precisamente eran 13 los firmantes. 13. ¿Podían ser más? No, eran 13. ¿Podían ser menos también? No, 13. Quedaros con el número 13, ¿vale? Según la Cábala, que es la interpretación mística que dan de las Sagradas Escrituras de la Biblia algunos judíos, un sector muy importante de judíos, algunos cristianos medievales también, pero que en verdad es la ciencia ocultada, o la ciencia oculta, que también está adoptada por la masonería. Vamos a ver qué significa para ellos el 13, ¿vale? Muerte y nacimiento. Iros quedando con estos conceptos. Muerte y nacimiento. Cambio total. Transformaciones. Y atención a este. 12 más 1 igual a... Sí, perfecto. Pero además, Mesías. 12 más 1, Mesías. No sé si vosotros recordáis si habéis visto carreras de motos por televisión, hay Ángel Nieto, que había sido corredor, que cuando comenta jugadas de cómo va todo, siempre dice 12 más 1, nunca dice 13, por superstición. La superstición ha quedado en el número 13 como algo malo. Pero, ¿de qué viene todo esto? Según el ocultismo o satanismo, ¿sabéis qué significa el 13? Hemos hablado de Mesías, ¿no? Pero directamente para ellos significa Lucifer, Satanás. ¿Empezáis a captar alguna idea de por qué los 13 tienen una cierta importancia dentro de este mundillo? Vamos a entrar en detalles. ¿Qué veis en la base de la pirámide? Hay una fecha, ¿no? Una fecha, ¿verdad? Vale, pues antes de entrar en la fecha, empezadme a contar los distintos niveles o escalones de la pirámide. ¿Cuántos me contáis? 13. ¿Es que sí? 13. Pues bueno, vamos ahora ya a entrar en detalles. Una cifra en números romanos.
todos sabéis los números en latín, que eran letras, ¿no? Había letras que no tenían ningún significado de puntuación, pero otras sí. Cuando los romanos escribían algo de números, no escribían los números que tenemos nosotros. Los nuestros vienen del mundo árabe. Y ellos escribían en letras. Y cada letra de las que hay aquí, curiosamente, sí que implica a un número. M, D, C, C, L, X, X, V, I. ¿Quién sabe lo que es la M? 1000, vale. 10 puntos. La D. Oye, muy bien, ¿no? La C. Sí. Otra C 100, una L, 50, una X, 10, otra X 10, la V y la I. Ahora sumadme esto o decidme cómo lo veríais vosotros en números. 1776. Muy bien, estáis aplicados hoy, ¿eh? 1776. ¿Y qué pasó en 1776? Pues que precisamente fue la fecha de la declaración de independencia de los Estados Unidos de Norteamérica. Pero curiosamente, ya estamos, curiosamente, coincide con la fecha de fundación en la ciudad bávara de Ingolstadt, en Alemania, de una orden llamada de los Iluminados, los Illuminatis, conocidos como los Illuminatis de Baviera, era del sitio donde estaban. Y curiosamente coincide, 1776. Yo no sé si lo sabéis, el rito de los Illuminati, que es la forma en que ellos tienen de ir subiendo de graduación dentro de su logia, también se compone de 13 grados. Siempre aparece el 13. Y bueno, luego hablaremos algo más de estas coincidencias. En su cúspide, ¿qué veis? El ojo metido en un triángulo, pero toca con la pirámide. ¿Verdad que no? Está siempre un poco separado. Nunca veréis, cuando ellos tienen este símbolo, que verdaderamente el triángulo con el ojo toque en la pirámide. Esto lo tienen, bueno, luego os lo explicaré, me hacéis acordar y os lo explicaré, ahora para no entrar un poco más en detalles, ¿vale? Pues, ¿sabéis de dónde surgen todos este símbolo de la pirámide? ¿Sabéis de dónde puede haber sido sacado? ¿A qué os recuerda una pirámide? Egipto, ¿no? Pues luego veremos si hay una cierta conexión también. El símbolo este apareció también curiosamente en textos jacobinos. Los jacobinos eran, ¿sabéis cuando hubo la Revolución Francesa? Que era por estos alrededores. Hubo unos señores que se enfadaban mucho y hacían muchas masacres. Eran los llamados jacobianos. Y estos señores en sus documentos siempre ponían esta pirámide. ¿Va a tener alguna relación la Revolución Francesa, que fue instigada por estos señores, con todo esto? Iremos viéndolo también. El símbolo que identifica básicamente a los Illuminati es precisamente este ojo que está en el triángulo. ¿Sabéis cómo le llaman a este ojo? El ojo que todo lo ve. Está arriba, lo domina todo, lo ve todo, ¿no? Pero también le llaman el ojo del maestro de obras de los mundos. ¿A qué os recuerda esto? ¿Cómo lo llamaríais en otra palabra? Creador. Un creador, ¿no? Es que sí. Pero también le llaman del gran iniciado. El iniciado no quiere decir el que empieza, sino el iniciado en un conocimiento místico de los suyos. En este caso, el gran iniciado es el máximo de todos ellos, ¿vale? Este mismo triángulo aparece también en los escudos de armas, en los blasones que tienen los masones por todas sus logias, pero no es un símbolo masónico en sí. Este símbolo se introdujo precisamente en las logias masónicas cuando los Illuminati infiltraron, por motivos que ellos querían, con un propósito, infiltraron las otras logias masónicas. Entonces, a partir de allí, una vez ellos estaban dentro, iban dando sus pareceres, iban argumentando cosas, iban imponiendo sus ideas, porque eran gente con muchísimo peso. Y entonces la masonería adoptó también este símbolo como propio.
Vamos a avanzar un poquillo, me voy a soltar algunas cosas porque no vamos a terminar. ¿Veis esta frase? Novus ordo, ¿qué? Seclorum. ¿Qué significa esto? Nuevo orden seglar o de los siglos, o también se puede traducir como mundial. ¿Os dais cuenta? La frase que ahora los políticos mundialmente van hablando de un nuevo orden mundial, básicamente a partir de los años 90 para acá, aparece ya aquí, en 1700 y pico. ¿Es una casualidad esto? Vamos a hablar un poco de otra frase que aparece, que es esta que... No, esta... No, aquí no está. ¿Puedes pasar la otra? Bueno, no, aquí no lo hemos cogido porque es que ocupa todo. Bueno, hay una frase que pone annui coeptis. Sí, es esta. Está arriba. Ah, vale, sí, es verdad, está aquí. La más grande. ¿Y qué quiere decir esta palabreja? Bueno, estas dos palabrejas. Nuestra empresa ha sido ayudada para el éxito. Una traducción bastante parecida a esta. ¿Quién ha ayudado a su empresa a que tenga éxito? Esto lo iremos viendo, ¿vale? Luego tienen otra frase que sí es la que ocupa todo el billete, que pone In God we trust. En Dios confiamos. Una famosa frase. Lo que pasa que, ¿en qué Dios confían ellos? ¿El mismo Dios del mundo cristiano conocido, del mundo bíblico? ¿O es otro Dios? Iremos entrando en detalles después. Vamos a profundizar ahora en la otra parte. ¿Veis aquí un pajarito, no? No es ningún gorrión, precisamente, ¿eh? ¿Qué es este animalito? Un águila. Pero, ¿sabéis? Tiene connotaciones del ave fénix. El ave fénix era... ¿Sabéis lo que es el ave fénix? El ave fénix es un mito que dicen que era un ave que llega un momento en que se muere, se quema y de sus cenizas resurge otra vez, con una eternidad y bueno, toda una historia. Es un símbolo de la masonería, no es nada más que esto, de un modo de inmortalidad en el fondo, ¿no? Vamos aquí os tendríais que fijar en algo. ¿Qué lleva en cada pata? ¿Sabéis qué es? Vamos primero por este lado de aquí. ¿Qué lleva allí? ¿Lo veis? ¿Cómo? No, no es laurel. Olivo. Olivo. Es una rama de olivo. Yo no sé si podéis contar desde aquí las hojas. Uy. Bueno, ¿hace falta que las contéis? No. 13, claro. Es que es evidente ya, ¿no? Las flechas son tres. Las flechas también. Pero cuidado, ¿qué significa la rama de olivo? Paz. Paz, sí, pero algo más. Seguridad. Es el símbolo de una nación también, ¿eh? El símbolo de un pueblo, Israel. Israel, el pueblo judío. Ostentan en sus símbolos también la rama de olivo. ¿Qué pinta esto aquí? Bueno, flechas, ¿veis que tiene un montón de flechas? Pilladas así. ¿Veis la cantidad de puntitas para contarlas? 13. Bueno, no hace falta, ¿no? 13 también, cosas de casualidad, vamos. Y vamos a ver qué tiene sobre su cabeza. Sí, 13 estrellitas. ¿Veis esto de aquí? ¿Qué son? Estrellas. Estrellitas, ¿no? Y hay 13 también. Hay 13. Sí. Claro, cuéntalo a ver si no. ¿Y veis algo más? ¿Qué forma tienen estas estrellitas? ¿Cuántas puntas tiene cada una? 5. 5, ¿eh? Luego hablaremos al respecto. Y yo no sé si os dais cuenta, pero si hacemos esto así y esto así, ¿qué enlazamos aquí? Es una estrella de David, ¿no? Un triángulo para arriba y un triángulo invertido que se cruzan. Posteriormente se utilizó en la bandera de Israel. Ya hablaremos, si queréis, por qué se puso eso allí, de dónde surgió este símbolo. Esto es un símbolo que, bueno, no sé si os fijáis, que está todo unido por aquí. Es un hexágono. Ellos lo utilizan mucho en sus rituales. Pero bueno, iba a hablaros ya directamente de la estrella. Me lo voy a guardar para aquí un poquito. 13 barras también.
Es lo que ahora iba a tocar. Sí, señores, 13 barras en este escudo que lleva delante del pecho de la anguilita, ¿no? Las plumas. Bueno, si podéis ir buscando 13 se vais a encontrar un montón. Todo tiene su significado para ellos. Estas cosas no las hacen porque sí. Y bueno, además, en la firma de la Declaración de Independencia eran 13 firmantes porque eran 13 colonias, que era lo que había que constituyó lo que era Estados Unidos luego, ¿no? Y actualmente, igual que antes, la bandera de Estados Unidos, ¿cuántas barras tiene? Pues las mismas que tiene este escudo, 13. Bueno, y ahora sí que vamos a hablar un poco de las estrellitas que hemos dicho que tienen ¿cuántas puntas? 5. ¿Y sabéis de qué símbolo? Esotéricamente, que es de lo que... A ver, cuando hablamos de todos estos símbolos, no podemos hablar como hablaríamos cualquiera de nosotros. Mira, una estrella de 5 puntas. Probad una cosa, dadle a un niño un bolígrafo, un papel y decirles, dibújame una estrella. A ver si nunca un niño os dibuja una estrella de 5 puntas. Haced la prueba. Si tenéis un niño que hace eso sin ninguna influencia, es sorprendente, porque un niño normalmente jamás pinta una estrella con 5 puntas. ¿Por qué ellos siempre representan esto? Pues aquí lo tenéis. ¿De qué está sacado? La estrella de 5 puntas no es más que el simbolismo de lo que se llama la cabeza de Méndez. Quizás esto en países latinos os suena de algo más. No es nada más que una cabeza de cabra que es símbolo, ¿sabéis de quién? De Lucifer. Es símbolo de Lucifer, de Satanás. Y bueno, si entramos un poco más en detalles, también hubo alguien en la historia del cual se ha hecho, o se ha basado sobre él una película. Código da Vinci, el señor Leonardo da Vinci, que también era masón, curiosamente. Y él hizo, ¿recordáis? Este dibujito es el hombre liberado de cualquier tutela. Y de él, si ¿puedes por una enrera? Si os dais cuenta, se pasó a hacer también la estrella de 5 puntas. Es el hombre separado de cualquier tutela divina. Divina, pero cuidado, ¿de cuál? Divina cristiana. O sea, no tiene nada que ver con el cristianismo esto. Vamos a ver por dónde voy, porque mirando tanto la pantalla me he perdido. Las banderas. Pasa esto. ¿Un atrás? ¿Veis estas banderitas? Estados Unidos, la europea, otras, Rusia, China. Esta no sé si la veis, aquí también hay una. Todos son países donde aparecen estrellas de 5 puntas. ¿Por qué? ¿Porque no pueden aparecer estrellas de 94 puntas o de 3? Pues no. Pues esto quiere decir que la masonería ha estado detrás de estos países, llegando al poder y utilizando a ese país, dirigiéndolo hacia donde han creído más oportuno. No son casualidades. Pasemos otra lista. La estrella de 5 puntas, ¿os fijáis? Es un solo trazo, ¿verdad? Es inacabable. Es como una eternidad, ¿verdad? O sea, estaríais así, guaca, 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 ¡hola! Años. Pero una cosa curiosa, esto ya es un simbolismo, ¿eh? En la cultura egipcia se usó también un símbolo para representar el elemento de la eternidad. ¿Sabéis cuál era? Es, no sé si lo habéis visto nunca en ninguna foto, es como una culebra que hace como un aro y ella misma se muerde la cola. Esto era un símbolo de la eternidad. Hay un disco, curiosamente, de Alan Parsons que aparece en su portada. Pero fijémonos en la estrella de 5 puntas. ¿Qué aparece aquí? ¿Qué forma geométrica es esta? Un pentágono, ¿no? ¿Podemos ver otra vista? ¡Ay, madre! ¿Sabéis qué es esto? El Pentágono de los Estados Unidos, el centro de comandamiento militar, ¿no? Por cierto, aquí esta foto la saqué precisamente porque es el impacto del avión. Esto no es cierto, ¿eh? El avión este no es real, esto es un dibujito, ¿eh? Es donde se dice que impactó para que la gente supiera dónde fue
el toquetazo fuerte, ¿no? Pero ahora olvidémonos de esto como si no estuviera. Qué curioso. El Pentágono como centro general de poder militar en los Estados Unidos de Norteamérica. ¿Es otra casualidad? Vamos a seguir avanzando. Y ahora, una sorpresita. Esto no es la cara de la pirámide del billete de dólar, sino que es precisamente donde aparece la cara del señor, la parte de delante del billete. Y esto es una ampliación. Es el extremo de arriba a la derecha. Me hubiese gustado repartiros $1 a cada uno, pero como no tenía dinero para ir comprando dólares para todos, si queréis vais a un banco, lo cambiáis por €1 más o menos, y tendréis uno y podréis comprobarlo por vosotros mismos. Yo no sé si desde allí vais a ver nada, es un poco difícil. Pero cuando uno tiene un billete de dólar tampoco se entera. Para nada te enteras. Tú tienes el billete de dólar y dices, vale, pero no ves normalmente lo que hay allí. Fijaros en esto, todo limpio, todo limpio, todo limpio, ¿verdad que el trazo está limpio? Pero curiosamente, llegamos aquí, y aquí arriba, ¡uy! ¿Qué es eso? ¿Qué es esto? Yo no sé si lo apreciáis desde aquí. En una ampliación un poco más bien hecha, esto, señores míos, es un búho. Yo no sé, cuando el señor que dibujó el dólar hizo una gracieta y ¡ala! Voy a poner aquí un búho. ¿Creéis que es por esto? No, no es por esto. El búho es la representación del ojo que todo lo ve también en símbolos. El búho es el típico animalito que en el bosque durante la noche, mientras todos están durmiendo, hay algún bichito que va por allí, y ¿él qué hace? ¿Duerme? No. Él está encima de la rama, y va mirando, ¿no? Lo controla todo. ¿Sí? ¿Y qué hace? El búho es un animal con una paciencia increíble, ¿eh? Va esperando, y cuando surge la presa, ¿qué hace? Se lanza y ¡pum! En un arrebato ya es suya. Esto es un símbolo. El ojo que todo lo ve, el ojo que todo lo controla. En el fondo nos domina a todos. O al menos lo pretende, ¿no? ¿Por qué lo han escondido tanto, tío? Ay, amigo, ¿por qué lo esconden tanto? ¿Por qué esconden tanto el secretismo de las logias masónicas? ¿Por qué? Pues porque, a ver, ¿vosotros esconderíais una creencia vuestra que queréis divulgar a la gente porque sabéis que es una cosa cierta? No iríais con misterios, iríais diciendo las cosas para que la gente se entere. Ellos no. Fijaros que en el mundo del ocultismo, precisamente es esto, lo oculto, para que solo unos pocos sepan. Pero cuidado, hemos de decir algo también. Para esta gente, los símbolos, nosotros vemos esto y anda, un dibujito. Vemos un obelisco y anda, un pedazo de piedra. Ellos no ven esto. Ellos, los símbolos, les transmiten cosas, como circuitos energéticos, por decir algo. Es muy distinto de nuestra concepción de pensadores occidentales o de donde queráis. No tienen nada que ver. Está sacado del misticismo, que es otra historia completamente distinta. De hecho lo pone para que solo lo entiendan ellos. Claro, claro. Otros que Perdón, no lo saques, porque de aquí a que vea un billete de dólar me voy a sacar Ya lo oí. Está sentado mirando para la En el billete incluso lo veis bien porque se ve como las dos patitas allí. Pasando de dejar el euro ahí al lado, ¿eh? Pasando de dejar el euro, que así podemos comprar dólares para el próximo. Además es que cuando tienes un billete de dólar, te sientes Importante, hola, no, hola, ¿no? A mí me pasó cuando fui a cambiarlo. Y encima me pidieron el nombre. Digo, ¿para qué quieres pedir mi nombre por un miserable dólar? De que fuera a hacer un cambio de divisas aquí oculto. Bueno, y ahora vamos a hablar de algo también un poco distinto. Vamos a comentar que un búho también es un símbolo utilizado por un grupo llamado los Bohemians Club. Bohemians Club, evidente, ¿no? Y ya veis qué cara tan pacífica que le han puesto. Esto lo utilizan hasta en sus servilletas, cuando se reúnen. Es un grupo de unas 3.000 personas, dicen quizás aproximadamente, no se sabe muy bien.
y se reúnen en un sitio llamado El Bosquecillo. Está en California. Y ¿sabéis quién se reúne allí? Pintores, chicas de la limpieza. Pues no, precisamente no. Quien se reúne allí son gente elitista, magnates de los comercios, financieros. Yo no sé si veis quiénes son estos personajes. Nixon, Richard Nixon y Reagan. Ronald Reagan. Anda, pues sí, señores. Presidentes de Estados Unidos se reúnen juntos allí con toda esta parte elitista tremenda que hay por este mundo. ¿Y qué hacen allí? Juegan a cartas. Bueno, algo de eso hacen, pero cuidado también. ¿Sabéis esto? Esta foto está sacada de una filmación. Si queréis os voy a leer hasta quién la hizo. A ver si os lo encuentro por aquí. Alex Jones. Vale, pues sí. Este señor, junto con otro, hicieron estos. Hicieron algo muy importante. Importantísimo, porque todo lo que allí se hacía estaba en un perfecto ocultismo. Unas medidas de seguridad tremendas. Consiguieron pasar. No sé cómo, pero pasaron. Llevaban una cámara digital y filmaron algo que realmente fue muy sorprendente. Luego se tuvieron que ir por patas. Normal. Pero yo no sé si lo apreciáis. Estos son señores vestidos con sus túnicas. Yo solo os voy a comentar una cosa. Yo cuando empecé a enterarme de algo de la masonería, yo no tenía ni idea. Mi primer contacto fue con un señor que fue mi jefe. Era un caballero Rosacruz, que forma parte de las logias masónicas, la misma que el Papa Juan XXIII, que os he citado esta mañana, curiosamente, ¿no? Él mismo me lo dijo, precisamente, ¿eh? O sea, que no fue ningún invento mío. Y él me contaba algo que me sorprendió muchísimo. Él dice que iba... ¿Sabéis dónde está Rumañán? Cuando vais camino a la playa de Aro, hay una montañita que hay un dolmen, dice, prehistórico, etc. Pues él me contaba que, junto con los de su logia, iban ciertas noches concretas, a partir de las 12, claro, antes, ¿no? Y, claro, iban como nosotros, pero cuando llegaban allí hacían algo distinto. Se vestían con túnicas. Algo parecido. ¿Y sabéis qué hacían? Pues empezaban a dar vueltas al dolmen y a hacer, aparte de cantos, pues a citar expresiones suyas que son todos simbolismos incitando a lo que ellos creen, ¿no? Claro, hubo alguien que pasó por allí, se ve, y vio movimiento con antorchas, cosas así, y llamó a la Guardia Civil en esos tiempos. Claro, fueron para allá, pero como siempre tenían a alguien vigilando, se dieron cuenta, les dio tiempo a cambiarse a todos, y cuando llegaron allí, no, es que estamos de custallada. O sea, que estaban allí como, a hacer una fiestecilla, nada, ¿no? Pero esto me lo contó él mismo. Pues estos señores hacen exactamente lo mismo, pero supongo que a lo bestia. Porque, ¿veis? Esto es fuego, ¿verdad? Pero ¿os habéis fijado en esto qué es? Es un búho de 12 metros de altura. Y esto es el fuego justo delante, como en un altar. ¿Sabéis? Esta gente y otros de los alrededores denunciaron que cuando pasaban por allí oían gritos de gente que lo estaba pasando realmente mal, espeluznantes. Estos señores que se fueron por patas parece ser que también oyeron estas cosas y quién sabe qué cosas más. El caso es que hubo una chica, una cierta vez, que consiguió salir de aquí. Una chica estoy hablando, ¿eh? Pero esta chica, ella explicó que había sido obligada a prostituirse, pero no porque cojan a cualquiera de vosotras y digan, ¡hala, prostituirte, venga, va, que si no te pego un tiro! No, no fue así. Fue como con un lavado de cerebro psicológico, como unos trances que le estaban dando, y ella esto lo denunció, y pudo salir viva. Marcada para siempre, pero viva. Pero cuidado, hubo también un reportero que cubrió una noticia en Estados Unidos realmente impresionante. La podéis encontrar en internet. Yo ahora no sabría deciros la página, pero que verdaderamente es espeluznante. Es un reportero de un periódico importante de Estados Unidos. Y ese señor fue el que cogió el timón, queriendo tirar por tierra precisamente las salvajadas que parece que aquí se hacían. ¿Y sabéis cuáles eran?
este reportero pudo contactar con un matrimonio. Era un marine de Estados Unidos, del ejército de los Estados Unidos, y este marine, ¿sabéis?, contó su historia. Cuando tenía unos 10 años o algo así, fue raptado. No se sabía nada de él. Se incorporó a los marines, o lo incorporaron a los marines, y se dice que a él se lo había visto tranquilamente paseando por el Capitolio, como Pedro por su casa, y nadie le decía nada. Porque sabían que era alguien importante para alguien. Pues este chico denunció que él había sido utilizado para ritos de homosexualidad en estos sitios durante muchísimo tiempo y por gente de muy alta cumbre. ¿Sabéis? Hubo un día en que curiosamente está hablando por teléfono con su mujer diciéndole alguna cosita de estas y dice que la mujer solo oyó ¡chiu! ¿Sabéis? Como un ruido de disparo de con silenciador. Se acabó. El periodista intentó sacar esto a la luz, pero ¿sabéis qué pasa cuando estas cosas se intentan sacar a la luz? ¿Qué pueden hacer para evitar estas cosas? Pues gente que tiene poder en medios de comunicación y demás, muy fácil. Difamar. ¿Sabéis qué es difamar? Pues empezar a sacar trapos sucios de tu vida, ciertos o no ciertos, pero que con un buen montaje cuelan. Y entonces cualquier cosa que tú digas, ¿quién se lo va a creer? ¿Entendéis? Pues esto pasó aquí. ¿Y qué es el búho? ¿De qué está sacado el búho? ¿Recordáis? Algunos de aquí sé que habéis leído la Biblia y sé que habéis leído cómo el pueblo judío, cuando iba avanzando por ciertos sitios, se encontraba con unos señores que vivían en otras tierras, los cananeos y demás, que hacían sacrificios humanos, básicamente de niños, de sus hijos, y se lo ofrecían a un dios. ¿Sabéis cómo se llamaba ese dios? Moloch. Pero también tenía una contrapartida ese dios, lo que llamaban, y esto está en la cultura hebrea incluso, un diablo femenino, que se llamaba Lilith. ¿Y sabéis cómo se la representaba? Precisamente con esto. Hay un texto en Isaías, en un libro bíblico que se llama Isaías, que precisamente cuando lo leemos no nos damos ni cuenta, y se está refiriendo precisamente a este personaje. Pues, ¿qué hacían estos pueblos? Sacrificar a sus propios hijos. Y el pueblo judío tuvo muchos problemas porque ellos iban imitando las prácticas de esos pueblos de alrededor. Pues bueno, ya veis qué cosas utilizan tan buenas, ¿verdad? Vamos a seguir avanzando. ¿Qué cosa tan curiosa? Bush y Kerry, esto no me lo invento yo, apareció en La Vanguardia y lo podíais haber leído cualquiera de vosotros. ¿Por qué estaban unidos? Sabéis que eran rivales, ¿no?, en la presidencia de los Estados Unidos. Uno demócrata, el otro republicano. ¿Y qué pasó? Ganó Bush. ¿Pero en qué estaban unidos? ¿Pertenecían a qué? A una logia secreta llamada Skull and Bones, cráneo y huesos, que tienen este precioso símbolo aquí, como veis, que da una moral solo verlo. ¿Cómo puede ser? Son rivales en una presidencia de un gobierno tan importante como el de Estados Unidos, y los dos salieron curiosamente de la misma universidad, de Yale. Los dos pertenecían a la misma logia. ¿No os da que pensar que mandara quien mandara en el fondo, mandarían los mismos? ¿Verdad? ¿Cómo las cosas empiezan a cuadrar? Pasamos más adelante. ¿Quién es este señor? Guapísimo, ¿eh? Da cosilla hasta verlo, ¿eh? Cuando ayer mi hija me estaba ayudando a preparar el PowerPoint, hasta ella decía, uy, qué mal rollo, ¿no? Y es verdad. ¿Sabéis quién es? De nada lo debéis saber. A mí me vino justo, se me veo su foto. Alan Weishaupt. ¿A qué os suena este señor? A nada, supongo. Pues este señor fue precisamente un jesuita alemán convertido. Él era judío y se convirtió al catolicismo. Y este señor precisamente fue el que creó
la orden de los Illuminatis de Baviera, los Iluminados de Baviera. Es este. Y bueno, ¿qué os podría contar de él? Muchas cosas que bueno, me las voy a soltar para ir por faena, porque si no... Vamos a decir tan solo que junto con él había 12 personas más. Qué casualidad, cuando precisamente iniciaron esta gran logia secreta, ¿no? Y ¿sabéis qué día presentaron oficialmente la creación de esta logia? Día 13. No, esta vez no. Si os digo una fecha que se llama 1 de mayo, ¿a qué lo asociáis vosotros? Fiesta del trabajo, ¿no? La fiesta del trabajo, ¿verdad? Anda que no, fiesta. El 1 de mayo, fiesta. Ya lo sabemos de cada año. El 1 de mayo de 1776 se presentó esta logia. Pero ¿no os hace pensar por qué se hace fiesta precisamente el 1 de mayo, Día del Trabajo, del Trabajador? ¿Qué se celebra en ese día? ¿Qué pasó para que se haga fiesta este día internacionalmente? ¿Alguien sabe esa historia? Mataron en Estados Unidos a 2 trabajadores, ¿no es así? Los Y en trabajadores Estados Unidos no se celebra. eran mujeres de una fábrica, sí señora. Se quejaban del salario y de los horarios. Sí, sí. que Y se trabajaban. incendió eso y ¡pum! Que querían asustar. 2 mujeres, ¿sí? Sí, Eran sí. mujeres. Eran mujeres. Varias. No, no, eran 2, eran más de 2, eran más. Y curiosamente, se quemaron. Pues, yo no sé si lo sabéis, pero los rituales de fuego es algo que esta gente oficia de un modo con un significado tremendo. Antes hemos visto lo del búho y de sacrificios. Pues, yo ahora os podría hablar de algo que pasó en el 11S famoso, pero me lo voy a guardar para, yo qué sé, para la tercera conferencia, va. Porque es un detalle bastante impresionante cuando lo veáis aquí. Vamos a saber también una cosa. Hubo un señor que financió lo que este iba a hacer. ¿Y sabéis quién era? Un señor con nombre de cerveza. ¿Águila qué? Campo. Estrella Águila, hay un anuncio de Águila. Amstel. Amstel, sí. De más águila. Pero es que además, Amstel era su nombre, pero tenía un apellido que es muy importante. Rothschild. ¿Sabéis quién era Rothschild? ¿Y sabéis quién son los Rothschild, esa dinastía? Son los banqueros por excelencia de Europa. Surgidos en Francia, sus hijos se escamparon por Europa, poseedores de grandes riquezas, de grandes sumas, dueños de los bancos, de casi todos los bancos, y que además están entrelazados familiarmente por los Rockefeller, que se añadieron a la familia, que también son los líderes del resto de la otra mitad de bancos, ¿entendéis? Y que todos pertenecen a lo mismo. Pues bueno, vamos a avanzar ahora y vamos a ver si sale aquí. Este Rothschild, ¿no? Bueno, no, este no es Rothschild. Pero teóricamente ahora tenía que aparecer algo que bueno, creo que no va a salir. Este señor era Alexander Hamilton. Alexander Hamilton fue también un señor que junto con Benjamin Franklin fue comisionado por los Rothschild, precisamente en Londres, para llevar ese sello hacia Massachusetts, donde se terminó de confeccionar 4 cosillas, se ve, ¿no? Y montaron lo que luego, posteriormente, pasó a ser ese gran escudo que pasó después, muchos años después, a billete de dólar. ¿Y a dónde llegó este señor? ¿De qué grado llegó de su país? Pues secretario del Tesoro. O sea, no era un don nadie. Pues ya veis de dónde arranca ese famoso ojo, esa famosa pirámide. Ya veis qué historia, ¿eh? Y esta es su tumba. Qué pedazo cruz, ¿eh? Otro gran obelisco. Otro gran masón. ¿Entendéis? Luego ya os he dicho que hablaremos al respecto. Y ahora os voy a comentar un poco cómo funciona una pirámide, que es la estructura en la que están basados estos señores. La base son los masones, digamos, vulgares, por decir algo, entendedme, los serviles que llaman ellos. Entre estos
están, los más bajos son incluso algunos de ellos miembros ya de algo un poco superior, como son los Rotarios y los Lions International. Son gente que se dedican a la filantropía, ayudar, parece ser, porque sí a los demás, pero no es porque sí. Siempre trabajan con algún objetivo, enriquecimiento y algo más que dejamos para más adelante. Luego, estos ocupan más o menos hasta la mitad de la pirámide, pero a partir de allí pasa algo un poco ya extraño. Empieza la Logia Gran Oriente. Esta logia es una logia que se dedica a recoger los mejores masones del mundo y los convierte en un grupo central, clave, del cual no son los que van a mandar finalmente. Estos van a mandar sobre el resto que están abajo. Pero estos no son los que mandan. Sabéis que por encima de ellos la pirámide sigue, por tanto hay otros. ¿Quién hay por encima de ellos? Pues una orden de élite que se llama B''Night, B''Rai. ¿Y sabéis quién pertenece a esta orden? Hay un grupo de personas que solo puede acceder a esta orden. ¿Sabéis quiénes son? Los judíos. Si no eres judío, no entras en esta logia. Por tanto, esto ya nos tiene que hacer pensar, porque cuando estamos llegando a este punto, solo entran judíos. Por tanto, de aquí para arriba, que van a seguir mandando, ¿quién va a estar? Judíos, ¿no? Luego, de este grupo, también se seleccionan a un grupo de personas, aproximadamente parecen ser que son 500. Se les llama 33. No porque sean 33 personas, sino su grado. El 33, ¿cómo lo sacamos? ¿Es múltiplo de qué? El 11. El 11, vamos a ver también en otra de las conferencias la gran importancia que tiene, y a lo mejor vais a pensar, pues el 11 ese no pasó por casualidad en ese día. Y el 11M tampoco. Y el atentado que iban a hacer hace muy poco, que se desbarató, dicen, ¿para cuándo estaba destinado a ejecutarse, dicen? Para un 11 también. Casualidades, ¿eh? ¿Por qué? Ya lo iremos viendo. De este grado, que hay 500 personas, se hace una selección de lo que ellos llaman el Consejo de los 13. Y ¿son los que mandan? ¿Ya estamos en la cúpula? Pues no, aún nos queda un paso. Más arriba de ellos están los Rothschild y los Rockefeller. Todos masones, como os decía antes, de dinastías judías, desde siempre, y con que os voy a contar del dinero que pueden llegar a tener esta gente, del poder, ¿no? Pero por encima de ellos, estos son donde, ¿sabéis que la pirámide termina así, no? Y luego hay el ojo separado. Pues estos están en esa parte final de la pirámide. Y el ojo separado es el símbolo ¿de quién? De Dios. De su Dios, ¿acaso? No del Dios que conocemos normalmente. Es el símbolo de Lucifer, el portador de la luz. Por eso, ese triángulo tiene esos rayos que le salen alrededor, porque es el que emite luz. Lucifer, ¿sabéis qué es? Es su significado, portador de luz. Entonces, ¿era una relación entre Illuminati y Lucifer? Claro, son los que reciben la luz. Sí, es esto, iluminados, claro. Voy a haceros un poco de leve historia. 50 de los 56 firmantes de la Declaración de la Independencia Americana de 1776 eran masones. 20 de los 29 generales de Washington también. Y los 13 gobernantes que fundaron la Unión en 1776, pues todos. Cosas de la vida. Y algo más. Todos los presidentes de Estados Unidos, desde el primero George Washington hasta el último, han pertenecido a logias masónicas, a excepción de dos personas en concreto. John Fitzgerald Kennedy, que era católico, no era masón, pero que ellos mismos dicen que fue puesto en la presidencia por un pago que debían estos señores a su familia.
luego ya sabéis cómo terminó. Llegó un momento en que no debería interesar más, ¿no? Y hubo otro señor, que antes lo hemos visto en una foto, y que fue presidente también de los Estados Unidos. Era un actor, Ronald Reagan. Tampoco dicen que era masón, pero en cambio aceptó un título honorífico. Esto al menos dijo Pilar Rahola, que es, ya la conocéis, que viene de dinastía de masones también. Ella al menos lo dice. Yo no sé si es cierto o no, pero bueno. El resto todos, ¿eh? No se ha escapado ni uno. Por eso intentaron matarlo, en Reagan también, ¿no? ¿Qué usa? Las caritas los van a matar, es porque no les interesa. No. Luego, vamos a ver, ¿dónde están puestos esta gente? ¿Dónde mandan? Pues el Consejo para Relaciones Exteriores, fundado en 1921 por un banquero americano llamado, un nombre típico americano, Morgan, saca Morgan, ¿no? Pues Morgan es uno de los banqueros más famosos y que, no sé si hay un banco que os suena de algo. Morgan Stanley. Bueno, son los... ¿Cuál? Sí. Y Morgan, Morgan Stanley. y Manhattan Chase, ¿os suena de algo también? Pues tienen toda una asociación. Morgan Stanley son brokers. El Banco Mundial, pues bueno, también está sacado de todo de lo mismo. Y os podría dar más detalles, los Bilderberg, que también son gente que dominan a nivel económico, bueno, enormemente. Se ha hablado mucho de ellos. Hay unos libros que están circulando que son realmente buenos, con buenos datos, que se llama La verdadera historia del Club Bilderberg. Y otro creo que se llama Los Bilderberg. Y veréis qué datos impresionantes. El escritor incluso cuenta como salió entrevistado en varias emisoras, no en una sola, cómo se lo quisieron cargar por decir las cosas claras que decía él. Pero los Bilderberg no son los que mandan arriba del todo, son gente muy importante, pero no son los que mandan del todo. Pero curiosamente, en todas estas organizaciones que os estoy comentando, hay un nombre común para todas: Rothschild. Siempre aparece alguien de la dinastía Rothschild en medio. Y en la que no, aparecen los Rockefeller. Y son los señores, como los de la Comisión Trilateral, formada en 1972, por gente de Europa Occidental, Japón y Norteamérica. Y estos son los que también trabajaban para el nuevo orden mundial. La ONU. ¿Qué es la ONU? ¿De dónde surgió la ONU? ¿Alguien lo sabe? ¿Es algo que ha estado toda la vida, la ONU? No, ni mucho menos. Surgió de la Sociedad de Naciones de Ginebra, fundada en 1919, que ¿sabéis a dónde pertenecían esta gente? Pues a logias masónicas, qué casualidad. Y luego, posteriormente, cuando ampliaron, pues en 1945, se amplió este grupo y entre ellos apareció, como siempre, uno, Rockefeller. ¿Qué más tenemos? Bueno, hay documentos que nos acreditarían, por ejemplo, que la ONU, que ya veis que van de pacificadores, Kofi Annan, etc., están poniendo paz por el mundo, ¿no? ¿Qué sé? Yo quisiera deciros algo. ¿Sabéis? La ONU emite unos papeles como estos, ¿no? Se van distribuyendo a la gente de por allí y todos surgen de una imprenta. ¿Sabéis cómo se llama esta imprenta? Lucis Trust. Pero ¿sabéis cómo se llamaba originalmente Lucis Trust? Su nombre fue cambiado, porque era un nombre que es que decía muchísimo. Lucifer Trust. Y no son bromas, ¿eh? Los documentos existen aún. Lucifer Trust. ¿Y por qué eligieron esto? Pues porque la persona que había detrás de esto formaba parte de lo que ahora llamamos también la nueva era, los New Age, con música, con libros, meditaciones trascendentales y mil y una cosas más que se hacen. Todo está asociado, todo. ¿Habéis oído hablar del Club de Roma? Un club de pensadores muy importante. Está financiado también pues, por los mismos. Y trabajaban precisamente para la unidad de Europa. Y para el nuevo orden mundial, por supuesto. La Cruz Roja también fue hecha por los masones, como su obra social. Y vamos a ver algo muy curioso. ¿Sabéis? Hubo un señor que estaba en ese Consejo de los 13, o sea, de casi arriba de todo,
que dejó eso y se hizo cristiano. Y vivió, ¿eh? Si Dios no los protegía, no sé quién lo protegía, pero vivió, ¿eh? Y gracias a este señor se saben muchas cosas del funcionamiento interno. Se llama John Todd y él escribe: este sello, hablando del de la pirámide, fue creado por disposición de la familia Rothschild en Londres y fue traído a este país por Benjamin Franklin y Alexander Hamilton. Esta familia es la cabeza de la organización en la que fue introducido en Colorado. Todas las hermandades ocultas de cualquier tipo forman parte de ella. Es una organización de Lucifer, dice él mismo. Se trata de las finanzas, porque lo que mueven es el dinero mundial. Y se tiene la intención de crear un gobierno mundial común. Esta organización hará todo lo posible para instaurar este gobierno mundial. Y este grupo se denomina los Iluminados. Pues ya veis qué cosas. ¿Pots apretar? Bueno. Después, luego hablaremos un poco de esto que vemos aquí. ¿Sabéis qué dice John Todd del Consejo de los 13? Dice: el bloque más elevado representa el Alto Consejo de los 13, al cual yo también pertenecí. Y cuidado, ¿quién pertenece precisamente a este grupo de los 13? Perdón, al Consejo de los 33. Dice: aquí están representados los masones de más alto rango del mundo de la política, economía y ¿sabéis quién? Iglesia. ¿De qué iglesia está hablando? Pues están representados allí. Y iglesia, cuando lo escribió este señor, lo escribió con mayúsculas. Y una iglesia que se escribe con mayúsculas, solo hay una conocida general, que impera casi por todas partes, y es la Iglesia Católica. Pues tienen representantes puestos allí. Y no me lo invento yo. El Club de los 300 dice que es todo el sistema bancario mundial. Del 300 de los 500, depende de quién lo dice, ¿no? Y ahora voy a leeros unas frases de gente importante que han sido masones, ilustres, y que si vosotros pincháis su página web, hay una página que dice ilustres masones, y veréis qué cantidad de gente importante de este mundo ha pasado por allí, fallecidos y otros que aún están vivos. Normalmente pensad que los vivos no suelen publicar su nombre, lo llevan en secretismo, a excepción de pocos que deciden manifestarlo. El resto solo se sabe o se puede manifestar cuando ya se han muerto. ¿Por qué? Pues para no crear ciertos prejuicios, ciertos problemas, dicen ellos, ¿no? R. Tiderman: no importa qué partido vote el pueblo, siempre nos votará a nosotros. ¿Por qué siempre nos votará a nosotros? Pues porque estos masones se han ido infiltrando en todos los partidos políticos y sindicatos y demás para ir poniendo sus conceptos para dirigir a cada partido político donde a ellos les ha interesado. Algunos completamente opuestos a veces. Franklin Delano Roosevelt dijo: en la política nada ocurre por casualidad. Si algo sucede se puede estar seguro de que ha sido planeado así. Yo no sé si os lleva a pensar algo que ha sucedido hace poco a nivel internacional. Ha habido una guerra hace poco, ¿verdad? ¿Sabéis qué guerra ha sido? La del Líbano. Esto ha surgido porque Hezbollah cogió a 2 soldados israelíes y se los llevó, los secuestró. ¿O ha sido el motivo público la excusa para poder hacer eso? En otro tema vamos a presentar cuándo, en qué momento surgió ya de un modo un poco tenebroso este concepto para hacer esto. Las cosas no pasan porque sí, pasan porque se planean. George Bush, cuando se le preguntó al padre, no al hijo, ¿qué entiende por el nuevo orden mundial? ¿Sabéis qué respondió? Lo que nosotros decimos se hace. Esto sí que es un buen orden mundial. Yo mando y ya está, ¿no? Y Rothschild, el fundador de su dinastía, dijo, por cierto, Rothschild no era su nombre primigenio, se cambiaron el apellido, se llamaban Mayer, de origen alemán, y se cambió por Rothschild, que es escudo rojo o protector de los rojos. ¿De los rojos? ¿A qué os suena de los rojos?
¿Movimiento bolchevique? ¿Rusia? Pues sí, porque ellos financiaron, y no son bromas, y podéis verlo si vais a Londres en el Museo Británico, aún están los talones o los cheques donde se pagó a Karl Marx, por orden de estos señores precisamente, para que hiciera el tratado comunista. ¿Qué cosas, eh? Y parece que solo trabajan para el mundo capitalista. Y una porra. Trabajan para los dos bandos. ¿Qué quiere decir trabajar para bandos opuestos? ¿Crear qué? Confrontación. ¿Entendéis? Winston Churchill. ¿Sabéis que Winston Churchill era masón? Di lo que dijo Rachel, que fue. Bueno, es verdad, que no soltarlo. Deme el control sobre el dinero y ya no importará quién haga las leyes. Hombre, claro. Si tú tienes la pasta, ¿quién va a mandar? Winston Churchill. Famoso por el de... ¿Lo recordáis, no? Que hacía el signo de la V, de victoria, en la Segunda Guerra Mundial. ¿Quién era? Winston Churchill. El que estaba mandando en el Reino Unido, en Gran Bretaña. Dijo, y atención a esta frase, aquel que no vea que en esta tierra se está llevando a cabo una gran empresa, un importante plan, en cuya realización nos es permitido colaborar como fieles siervos, tiene que estar efectivamente ciego. Churchill sabía lo que se decía. Y ahora vamos a ver, no frases de masones, sino de gente que ha sufrido lo que han hecho. Por ejemplo, Ai Khan, jefe del gobierno albano en el exilio, dice, un puñado de personas de la Comisión Trilateral y del CFR toman todas las decisiones sobre el mundo. Este es un poderoso club privado que domina a todos los gobiernos en todo el mundo. Están todos confabulados. Y aunque uno lo quiera o no, hay que hacer lo que ellos quieran. Dicen que luchan contra el comunismo, pero al mismo tiempo lo apoyan. Y esto no lo digo yo. Y bueno, y siguen habiendo frases así y otras cosas. Voy a citaros, por ejemplo, que en el año 1976 apareció o circuló por el Vaticano una lista donde se podían encontrar 121 nombres de altos dignatarios eclesiásticos con la fecha de su ingreso en la logia. ¿Sabéis? Para ese entonces, ser católico y ser masón no se podía. Había una pena de excomunión. Y esto se hizo público. Y aparecieron nombres como el cardenal Casaroli, entre otros, luego Sebastiano Baggio, Ugo Poletti, e incluso Paul Marcinkus. ¿Os suena Paul Marcinkus? Fue el director del Banco del Vaticano, con el cual hubo esa gran quiebra. 11 por 11. 121. Pues bueno, y así... ¿Banco transatlántico era que se llamaba? ¿Banco ¿Cómo? transatlántico? No, era el banco de... ¿Cómo se llama? El Banco del Vaticano, que tuvo esa crisis financiera tan enorme. Ambrosiano, sí, sí. En la película famosa de Padrino se muestra cierta relación con la mafia. Bueno, es que hay fecha incluso de la constitución de la mafia hecho por logias masónicas. O sea que la mafia no es un grupo de matones que fueron a Estados Unidos y ala, nos montamos aquí los damos de todo. No. Respondían a la gran logia de Oriente, que provenía del asunto de Italia también, mucha cosa de ella. Pues, ¿sabéis? Esta lista y otra que apareció después nunca fue desmentida. Nunca, jamás. Ahora, el ser católico y ser masón ya se puede. Juan Pablo II dejó esto ya como algo acabado. ¿Por qué? Podemos hablar otro día de eso, porque no pasó porque sí. Luego hay alguien como el doctor Rivera, un ex jesuita de alto rango, que dijo, los iluminados trabajan estrechamente con el Opus Dei. ¡Ay, madre! Ahora nos sale el Opus Dei por aquí. Y los masones más elevados. De esta manera el Vaticano controla la riqueza de esta tierra. ¿Os dais cuenta cómo poderes que en principio parecen que no tienen nada que ver están unidos? Tienen un denominador común. Y bueno, podemos seguir hablando de estos temas, pero es que al final me voy a quedar bastante corto. Son las 7. ¿Cómo vais de tiempo? ¿Tenéis mucha prisa o qué? A esto le quedan 20 minutos, ¿eh? ¿Que duramos 20 minutos más o qué? Sí, es que ahora venía lo interesante, pero bueno.
¿Quieres agua, Víctor? No, gracias, solo whisky. Espera un poco de No, gracias, no, es igual. Merci. Bueno, vamos a pasar a la siguiente toma. Y esto que vais a ver aquí está sacado, no he tenido tiempo de traeroslo. Os iba a distribuir una serie de libros en los cuales veríais lo que hay precisamente escrito aquí. ¿Sabéis de dónde está sacado esto? De un libro que ahora la gente se mofa y se cree que es cachondeo, que son tonterías, que es cosa de niños, tontos. Esto es una Biblia. Y estamos en un libro que se llama Apocalipsis, que es un libro que solo con su nombre a más de uno le suena ya a profecías de uy, el mundo se acaba, es quién sabe qué esto, ¿no? Pues bueno, varias cosas aparecen en este libro. Y es un libro escrito hace algo así como 2000 años de antigüedad. Y en él aparecen ciertos textos que realmente son bastante enigmáticos. Así, si me permitís un momento, me voy a emborrachar. Y vamos a leer un texto, no sé si lo vais a ver desde donde estáis. Esto se llama, ¿veis estos números grandes? Y hay unos numeritos pequeños, ¿no? Bueno, esto en el texto original no aparecía, ¿eh? Esto se añadió después. Y a esto se llaman los capítulos, que engloban versículos. Esto se hace para encontrar textos en concreto. Y vamos a leer estos dos de aquí, el 12 y el 13. ¿Lo veis desde aquí que pone, no? Los 10 cuernos que has visto. Cosas extrañas, pone. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. ¿Os suena algo eso de bestia? Que últimamente se hacen películas y discos heavies y muchas cosas así. Pues no se lo han inventado, lo han sacado de un texto de hace 2000 años. Y luego dice, estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Aquí, esto es una profecía, este libro contiene muchas profecías. Nos dice algo muy enigmático. 10 cuernos que has visto son 10 reyes. Por tanto, esto al menos sí que nos lo deja claro, que los cuernos son reyes, o reinos. Cuando se habla de reyes, en los textos bíblicos también se puede asociar con sus reinos. Y dice que por un tiempo no mandan, porque no han recibido ese poder, pero luego por una hora, en un tiempo más adelante, van a mandar juntamente con la bestia. ¿Quién es la bestia? ¿Qué es la bestia? Os vais a quedar con el enigma. Pero dice, estos tienen un mismo propósito, trabajan con un objetivo común y entregarán su poder y su autoridad, estos reyes, ¿a quién? A esta bestia. Os voy a dejar un poco con el enigma, ¿qué quiere decir esto? Y si esto es una patraña que alguien escribió o tiene un significado. Yo de momento voy a deciros una cosa. ¿Sabéis cómo se constituyó Europa? ¿De dónde surge Europa? Hubo un imperio, ¿no? Llamado romano, el último de los imperios conocidos grandes. ¿Y cómo terminó el imperio romano? ¿Qué pasó? ¿Vino una glaciación y se murieron todos? No. Resulta que el imperio romano, que llevaba ya muchos años, fue el más extenso quizás de la historia, aparte del chino y otros un poco fuertes, les pasó algo. Estaban ya en una situación un poco resquebrajada de tantos años de mandar, y eso fue aprovechado, no se sabe exactamente por qué, los historiadores no se ponen de acuerdo aún del todo, por una serie, vamos a ver, imaginaros por ejemplo que esto es Europa, ¿vale? Roma manda de aquí para abajo, y aquí hay lo que se llamaba las tribus bárbaras. Bárbaras es porque los romanos, cuando oían hablar a los del norte de Europa, decían que eran bárbaros. Bárbaros para ellos significaba que eran perros, porque cuando oían hablar, ellos entendían que ladraban. Por eso viene el nombre de bárbaros, los bárbaros. Pues estos señores del norte
No hicieron otra cosa, no se sabe exactamente por qué, si es porque tenían hambre o ganas de correr el mundo, y empezaron a bajar hacia abajo. Y estas tribus fueron minando al Imperio Romano hasta el punto en que esas tribus germánicas se fueron emplazando por toda Europa y que con el paso de los años fueron creando las actuales naciones europeas. Y bueno, yo no sé, ¿habéis visto vosotros la bandera de Europa? Tiene estrellitas, ¿verdad? Igual a la primera que mostraste de Washington, que tenía Estados Unidos También. y tenía las estrellitas así en círculo. Sí, sí, eran en círculos. Sí. Pues bueno, las naciones europeas, cuando se crearon, fueron por estas tribus que bajaron. Y eran varias tribus, pero de las cuales solo quedaron 10, que posteriormente fueron Europa. Yo no sé si os dais cuenta del 10 como el significado de algo que queda de un resto, ¿no? Y estos señores, en un contexto donde ahora me llevaría tiempo llegar a explicar esto aquí, dice de que tienen un poder por un tiempo importante y por un momento le asignan este poder a alguien, a esta bestia. Vamos a quedar en la incógnita por hoy. Otro día vamos a desvelar quién es este personaje, institución, vamos a ver qué es, ¿vale? Pero es que esto que hemos hablado aquí tiene mucho que ver con el tema de hoy. Y diréis, ¿qué va a tener esto que ver con lo que hemos hablado hoy? Pues ya lo iréis viendo ya. Lo que sí quiero deciros también es algo importante. De un escrito sacado de los masones de una publicación suya, decían que trabajaban con un propósito. ¿Sabéis cuál era? ¿Habéis oído hablar de las regiones económicas mundiales? Resulta que hay un propósito, un programa hecho, en el cual se quiere repartir el mundo entero en 10 regiones económicas. Y que curiosamente, esto está tramado por ellos. Y lo están consiguiendo la Unión Europea por un sitio, un mercado no sé qué por Estados Unidos y ahora se quiere convertir en todos los países americanos, otro en Asia, otro en Australia, y así hasta llegar a 10. ¿Sabéis? Hay algo curioso. La primera vez que ellos publicaron esto, dijeron que iban a trabajar para conseguir los 10 reinos. 10 reinos. Como luego esto les cantaba un poco, cambiaron el término en otra siguiente publicación ya por provincias o regiones. Cosa extraña, ¿eh? Si os habéis fijado antes, en lo que ellos hablaban, trabajaban con un propósito y tienen un líder absoluto. Ya iremos entrando en detalles de esto, lo vamos a expresar un poco más adelante. ¿Podemos pasar imagen? A ver hasta dónde llegamos. Quedan Apocalipsis, 13 minutos. 13. Vamos. Apretar a la máquina y los sistemas tienen que llevar. Enlazando un poco, hablando del término bestia, Apocalipsis 13:15, que está allí, dice: se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar, madre mía, a todo el que no la adorase. Quedaros con esto, porque vemos que este personaje que va a recibir el poder, o esta institución que va a recibir este gran poder, pone aquí que va a hacer una enorme salvajada, ¿Va a ser verdad eso? De momento, lo de los 10 a mí me empieza a cuadrar. Porque cuando se está haciendo el nuevo orden mundial, las regiones que dicen ahora, antes reinos, que no quieren entrar en el juego del nuevo orden mundial, curiosamente les pasa algo, como ha pasado en ciertos países latinos, donde las crisis económicas han sido brutales en muy poco tiempo, ¿verdad? Y que como no querían entrar en este juego algunos de ellos, curiosamente les viene un crack económico salvaje. Yo sé que algunos de vosotros venís de allí, y no ha pasado porque sí. No ha pasado porque sí. Y ahora, para rehacer esos países, se les pasa dinero de algún sitio. ¿Sabéis de dónde? Del Fondo Monetario Internacional. Con lo cual quedan supeditados a quien deben el dinero. ¿Y a quién pertenece el Fondo Monetario Internacional? ¿Lo adivináis? Pues a ellos. Y yo no sé si sabéis que donde hubo el famoso tsunami último,
en esa provincia de Aceh, toda esa zona de Indonesia, todo eso estaba previsto que fuera una región económica, un reino económico, y aún hasta ahora se les estaban poniendo tontos. Y ahora, curiosamente, han aparecido varios terremotos, explosiones, tsunami, y cuando cogéis como habla alguien en la India de los que mandan, y empieza a expresarse contra cierto gobierno que está en el otro lado del mar, hacia el norte, que manda muchísimo en este mundo y que la está liando mucho, dice cosas fuertísimas contra ellos porque no quieren entrar en el nuevo orden mundial. Las cosas, antes os ha dicho Churchill, que no pasan porque sí, todo está planeado. Vamos a avanzar, si nos da tiempo aún. Y bueno, casi que lo dejaría aquí, porque es que ahora viene precisamente un tema que es realmente, bueno, impresionante. Verichip. Esta es la página oficial de Verichip. Solo os voy a decir, Verichip, ¿qué es? Es un microchip. Luego lo veremos más adelante en imágenes. ¿Veis esto de aquí? Luego lo veremos mejor en otras fotos. Y esto de aquí es algo que se está poniendo, ¿sabéis a quién? ¿A los cerdos? A los perros. Pues esto no es lo que se pone a estos animales. Pero veo que tenéis conciencia de que a los animales ahora también se les pone chips, ¿no? Para que si se pierden sepan de quién es, etcétera, etcétera, ¿verdad? Bueno, pues yo solo os adelanto que este no se pone precisamente a los animalitos ni a las lechugas. Se pone a las personas. Y vamos a explicar de dónde ha surgido esto, quién está detrás de esto, para cómo se ha ido trabajando la opinión pública a través de ciertas noticias difundidas por los medios de comunicación y cómo posteriormente se hizo esto para marcar personas. Pero cuidado, porque lo que contiene esto no es solo para ser rastreado por un satélite GPS o Galileo. Aquí hay cierta información y hay un cierto líquido. Y de esto hablaremos porque tiene mucha connotación con lo que además hemos leído antes, en esos textos un poco enigmáticos, que hay más. Yo solo os digo una cosa, esto es en su origen, un proyecto encargado por un señor que conocéis, supongo todos, llamado Henry Kissinger. ¿Lo conocéis? Sí, ¿no? Un judío alemán, de origen alemán, afincado en Estados Unidos, que ha estado en casi todos los gobiernos de Estados Unidos últimamente, es un señor ya mayor, y este señor hizo trabajar un proyecto muy importante. ¿Y con qué objetivo? Hizo coger a un montón de científicos muy importantes, entre ellos un señor llamado Carl Sanders, australiano, y les hizo trabajar en un proyecto para una gran solución a una terrible enfermedad. Era gente que padecía de un cierto tipo de parálisis, que gracias a esta tecnología, o algo muy parecido a esto, podían recuperar la funcionalidad. Carl Sanders denuncia que después de gastarse millones de dólares en esto y de conseguir su objetivo, llega un momento en que les dicen a estos científicos: está muy bien, pero no nos es rentable. ¿Cómo? ¿No nos es rentable poder curar personas que sufren de esto? Cuando hemos encontrado la solución, que además es súper barato, porque un chip, ¿a cuánto sale? Si ya veis cómo fabrican, como churros. Pues fueron sacados del proyecto y se les hicieron, o se los dirigió, para que trabajaran en que esto se aplicara también a las personas, pero con otro tipo de concepto. No para curar la enfermedad, sino con otro objetivo totalmente distinto. Y Carl Sanders lo denunció. Luego, como siempre, viene la difamación sobre ese personaje, como es lógico, para que no se quiera creer lo que está diciendo ese señor y otros. Pero yo solo os digo que esto es realmente impresionante. ¿Para qué va a servir? No solo para qué va a servir, sino para qué está sirviendo.
pero sobre todo sí, ¿para qué va a servir de aquí muy poco tiempo? Porque es que ahora nadie os ha puesto un chip a vosotros. A mí nunca me han puesto un chip. Pero, ¿verdad de que a vosotros ahora se os habla de un carnet de conducir con un chip incorporado, de un DNI con un chip incorporado, pasaporte, la tarjeta de teléfonos que también tiene ese chip microcircuito puesto allí? ¿Dónde más los vemos? Tarjetas de banco, ¿verdad? Antes llevaban una banda magnética. ¿Qué pasó con la banda magnética? Se dijo, esto es un rollo patatero y esto, bueno, cualquiera lo hace y lo copia y te la lía. Y se sacó un sistema que era incorporar un chip a las tarjetas de banco para medidas de seguridad. Que curiosamente los expertos ya decían de que de medida de seguridad ninguna. Ninguna. Se sabía de sobras. Pero aún y así, ahora, ¿quién tiene de vosotros tarjeta bancaria aquí? Todos, ¿no? Supongo. ¿No tiene un chip incorporado? Pues todos lleváis un chip. Pero no lo lleváis implantado, ¿verdad? ¿No? Pero vosotros cuando vais a comprar, si no lleváis dinero en metálico, que yo solo os digo una cosa, el dinero en metálico va a ir desapareciendo, es un proyecto de la masonería que desaparezca. ¿Es que vais pagando con tarjeta? Vais a la caja y toma, tarjetita, y hacen ¡pip! Y ya está. A veces se pone el tip tonto y no lo admite, ¿no? Pues va a haber un sustituto de eso. Y hablaremos cuál va a ser, para qué va a servir y otras cosas más que van ligadas. ¿Sabéis? Nos hemos quedado en una cuarta parte del tema. Es que hemos empezado muy tarde y quizás me he enrollado un poco demasiado en cosas que eran un poco triviales. El próximo día tendremos que ir bastante al grano, si sois puntuales. Y ahora es que es cuando viene lo bueno. Ahora que ya sabéis quiénes son estos personajes que mandan no solo en un país, sino en general, sabremos cuál es su objetivo, qué es lo que van a hacer, todo en detalle. ¿Tenéis alguna preguntilla así al bote pronto? ¿O lo dejamos aquí de momento para cuando venga el pato fuerte? Hola. Creo que nos han dicho una cosa del chip. Has dicho que se utilizan las tarjetas de crédito, los animales. Me he guardado bastantes cosas del chip. Porque antes habéis mencionado un banco estadounidense que acaba en chips. De esto hablaremos todo. Sí. Lo hablaremos con muchos detalles y con una anécdota muy sorprendente que le pasó curiosamente a un sobrino mío. Esto parece una serie de televisión. Pues bueno, El caramelo veréis en la boca, además de dónde está sacada la información de todo esto para que no creáis que soy yo que me estoy inventando datos aquí, que me coge una noche y digo, me voy a inventar esto. No, no, esto está sacado todo de datos serios, ¿eh? ¿Ha venido el guardaespaldas? Yo te quiero hacer un pequeño comentario, pero que puede servir como ilustración, porque aparte es muy actual. Yo soy de Uruguay, que es en Latinoamérica un país muy chiquitito. Y te puedo decir que el presidente actual, Tabaré Vázquez, es masón. El anteúltimo, Julio María Sanguinetti, también era masón. O sea, te estoy hablando de masones actuales. Y si Uruguay, que es muy pequeño, también hizo al presidente masones, y hay que pensar que en otros países de Latinoamérica muchos de los presidentes que incluso están puestos a dedo por Estados Unidos por el compromiso con el Fondo Monetario Internacional también eran masones. Y el gran libertador por excelencia de América, Simón Bolívar, también era masón. Y de los importantes, ¿no? Sí, sí. Pues y bueno, esto es actual, ¿eh? El presidente actual de Uruguay, te digo, es masón. y Lula también, en Brasil. Sí, masón también. O sea que, bueno, ya veis, no están arriba mandando por casualidad, no sube quien quiere arriba, ¿eh? Yo no voy a ser presidente. Se salva algo Morales, pero no sé. Bueno, tiene otras cosillas también el muchacho, pero bueno, eso... La cuestión es poner en el currículum que eres masón, hay un triángulo. Bueno, aquí aún sigue un poco mal visto esto, pero en Estados Unidos incluso se ponen los currículums, no son bromas, porque allí está muy bien visto, es de una gran tradición de siempre, ¿no? Pero bueno, esto es la parte, la punta del iceberg, que ahora va a venir lo bueno.